la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador, a Jesús seguiré. Pongo en él mi... Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero dirigirme a todos los hermanos y amigos con los cuales voy a tener la oportunidad de compartir esta porción de la Escritura, con un fuerte abrazo, con un caluroso abrazo, anhelando que sea el Señor Jesucristo el que hable a través de este instrumento. Y quisiera pedirles que oremos antes de compartir su preciosa palabra. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este privilegio, Señor, que me concedes de ser portador de tu preciosa palabra, Señor, rogando en todo momento que seas tú hablando a cada uno de los corazones de las personas y hermanos que nos están viendo. Señor, muchas gracias porque tú has enviado tu palabra para guiarnos, Señor, para redarguirnos, para enseñarnos, Señor, para mostrarnos tu voluntad, para que conforme a ella podamos vivir agradándote, Señor, y fruto, Señor, de esta tu palabra revelada, nuestras vidas sean transformadas y te sean agradables. Encomendamos, Señor, este tiempo a la guía, Señor, a la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues estamos en un tiempo interesante. Vemos que son tiempos difíciles, pero también son tiempos de tomar decisiones. Yo veo que en todo tiempo las personas estamos llamadas a tomar decisiones, ¿verdad? O sea, vemos que todo lo que hacemos está en base a decisiones. Y hay algo en lo que me ponía a meditar y un día se lo dije a mi nieto cuando era pequeñito, le dije, sabes que la vida no es fácil, nada en esta vida es fácil. Y en verdad es así. Sabemos que cada día hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas que no siempre nos agradan, pero tenemos que hacerlas, ¿verdad? Aún cuando conocimos al Señor, cuando llegamos a sus pies, nadie nos dijo que iba a ser fácil, más por el contrario, sabíamos que esto implicaba una vida de persecución, sí, una vida de dificultades, pues se trataba de vivir una nueva vida en el Señor y había un equipaje el cual estaba en nosotros, con el cual había que lidiar regularmente hasta que hay una transformación cotidiana. Había que humillarse, había que negarse, había que someterse, había que obedecer, ¿se dan cuenta? Habíamos entrado a un reino en el cual el que presidía es el Señor Jesucristo. Y estamos llamados a obedecer y a vivir conforme a su voluntad. Y esto pues se opone a lo que nosotros somos, a la vieja forma en la cual habíamos vivido. Pues de pronto empezó una nueva vida en la cual había que esforzarse. Y aún recuerdo una porción de la palabra en la que dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Habíamos recibido algo tan precioso a través de Jesucristo, un perdón, una salvación en la cual teníamos que perseverar todos los días hasta que veamos el rostro del Señor. Entonces esto tampoco es fácil, ¿verdad? No es fácil. Entonces nos toca nomás pues buscar, ¿no? Perseverar, pelear, cuidar lo que hemos recibido. Y una de las cosas que hemos recibido, resultado por el cual estamos aquí, es el perdón de Dios. De otra manera, no éramos parte de su familia, no hubiéramos sido hechos hijos de Dios, aún estuviésemos, como dice la Escritura, perdidos en el mundo y sin esperanza. Pero Dios proveyó su perdón.
y a través de Él nos reconcilió consigo mismo. Y a través de eso es que somos beneficiarios de la herencia espiritual y de cuántas bendiciones tenemos de parte de Dios. Y esto justamente me llevó, digamos, a ver la Escritura, y quisiera que me invitarles, a que podamos leer el libro de Lucas, el capítulo 17. Hemos de ver los primeros versículos del 1 al 4 para que podamos ir entendiendo estas cosas. Luego vamos a pasar al libro de Mateo, al capítulo 18. Simplemente esto nos va a ayudar a una introducción, ¿no? Pues veo que la Escritura dice así, no sé si ya la encontraron, si ya la tienen a la mano. En Lucas 17:1 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Miren pues por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Me gustó mucho esta porción y creo que necesitamos meditar seriamente, ¿no? Primero, hay una seria advertencia y quisiera que veamos el contexto. Dice que él estaba con sus discípulos, estaba hablando a aquellos los cuales, creyendo en él, caminaban con él y le seguían a él, ¿no? Y a este grupo de personas le dice Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos. Está hablando de aquellas circunstancias en las cuales íbamos a tener que lidiar cotidianamente, ¿no? O sea, actitudes nuestras, pensamientos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, está hablando de que en este tiempo es ineludible, inevitable que vengan tropiezos. Ahora, cuando hablamos de tropiezos, ¿de qué estamos hablando? Son de aquellas actitudes, aquella forma de actuar que nosotros podemos tener, ya sea en pensamientos, acciones, qué sé yo, formas, lo cual genera que los hermanos y amigos, la traducción dice, escandalicen, o sea, sufran como consecuencia de esto y se aparten de la fe, o podamos ser facilitadores para que ellos pequen delante de Dios, fruto de nuestra actitud. Entonces, necesitamos nosotros ver, ¿no?, que, o sea, tenemos que estar atentos. Es como que el soldado está atento al ataque del enemigo, ¿no? Preparados, en guardia, para no ser tropiezo. O sea, el Señor dice, es inevitable que hayan tropiezos, pero que estos no sean por causa nuestra, porque miren lo que dice, es imposible que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Hay un ay para aquel que camina tal vez sin tomar en cuenta a los demás, sin meditar en sus actos, sin tomar en cuenta lo que producen sus palabras, sus acciones, sus hechos, ¿no? Sin tomar en cuenta. O sea, ¿cuál es la sentencia? O sea, es tan serio el hacer tropezar a alguien que el Señor dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar. Me ponía a pensar, ¿qué es una piedra de molino? Y de pronto empecé a investigar un poquito, a ver, y me di cuenta que era, vamos a suponer que era una cosa así grande o mucho más grande, la cual tenía un eje al medio, y allí venía como una rueda de piedra, la cual estaba unida a un tronco, y este tronco iba unida a un asno, el cual iba girando. O sea, era necesario la fuerza de un animal para que esa piedra de molino justamente vaya dando vueltas y vaya cumpliendo su labor. Yo ponía a pensar, ¿cuánto pesa una de estas piedras? Una de estas piedras debe pesar entre 300 kilos a 1,5 toneladas. Me puse a pensar, ¿cuán serio es para Dios el que nuestro pecado afecte a otros? Y este pecado sea motivo de escándalo o de tropiezo para ellos. Dije, realmente es serio. Realmente es necesario tomar en cuenta. Así como hemos llegado
al reino del Señor a través del perdón que hemos recibido, nosotros tenemos que estar dispuestos a tener cuidado para que otros no tropiecen con nuestro pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Pues para Dios, el actuar ligero, liviano de las personas, sin considerar sus actos, que estos puedan hacer tropezar a los más pequeños, pues hay que tener cuidado, mucho cuidado en cómo nos conducimos en el reino de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que podemos hacer o decir sin afectar la vida de otros. Yo recuerdo hace muchos años, éramos amigos de otro matrimonio, y a veces uno conversa y habla, y empezamos a conversar, y bueno, lo hacíamos regularmente, toda vez que nos veíamos en la congregación. Y recuerdo que una de esas ocasiones ella se acercó y me dijo: Walter, me ha afectado esto que has dicho. Me puse a pensar y le pedí inmediatamente perdón. Le dije: perdón, nunca fue mi intención lastimarte ni ofenderte. Nos dimos un abrazo y nuestra amistad siguió tan linda como había empezado en el Señor. Y me puse a pensar en esto, o sea, cuán rápidos somos para pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien, ¿no? Bueno, cuando hacemos algo sin ninguna intención o hemos lastimado a otra persona y nos hemos dado cuenta de lo que esta persona está sufriendo, pues deberíamos ser prontos para pedir perdón y corregir nuestro error, para no ser escándalo o tropiezo, como nos dice la palabra, o piedra de tropiezo, ¿cierto? Pero qué diferente es cuando hemos hecho algo intencionalmente, ¿verdad? No pedimos perdón. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que queríamos hacer, ¿verdad? Y yo veo muchas veces que afectamos a las personas involuntariamente, y entonces estamos llamados a pedir perdón rápidamente. Y si no podemos o no queremos, es posiblemente que lo hemos hecho intencionalmente, ¿verdad? Entonces, es algo en lo cual podemos ir reflexionando, ¿cierto? Podemos ir reflexionando para que nuestro actuar podamos entender que si Dios habla de una piedra de molino, la cual ha de ser puesta en el cuello de aquel que trae tropiezo, ¿verdad? O sea, yo me ponía a pensar, si me traen esa piedra y me lanzaran al mar, no tengo la menor oportunidad de flotar con esa piedra, mucho menos de arrastrarla llegando al fondo. Eso significa perecer. Entonces, ¿cuán serio es para el Señor el que seamos tropiezo nosotros para sus hijos? ¿Verdad? Serio. En verdad es bastante serio este asunto. Esa es la razón por la cual nos dice, ¿no? Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, los ha de haber en todo tiempo. Esto me recuerda a Mateo, cuando describe los hechos antes del fin, dice que estas cosas van a ser así. Hay cosas que van a venir. Pero en este asunto nosotros tenemos que estar preparados, o sea, avisados, pendientes de no ser el tropiezo. Y si es que hubiésemos hecho algo, ser diligentes en ir y pedir perdón cuando nos demos cuenta que alguien ha sido lastimado por causa de nuestro actuar. Tenemos que pedir perdón. Más hay de aquel por quien el tropiezo, mejor le fuera atase al cuello una piedra de molino y se le arrastrase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, es cuán importante para nosotros el que consideremos que lo tremendo que puede ser nuestra actitud y causar tropiezo, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras desviaciones. O sea, estamos en un nuevo reino en el cual tenemos que aprender a vivir conforme se vive allí y tener cuidado con aquello que exponemos, que hemos traído de lo que éramos antes de conocer al Señor, lo que puede ocasionar tropiezo a nuestros hermanos. Y ahora miren, sigamos avanzando con el versículo 3, dice: miren por ustedes mismos. O sea, fíjense, tengan cuidado de cómo caminan, ¿no? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿No? O sea, es como que péguense una mirada acerca de cómo están caminando. Dice: miren por ustedes mismos.
Recordemos que hemos leído unos 2 versículos anteriores en los cuales nos hace saber de que tenemos que estar avisados para no ser tropiezo. Y en esta otra versión nos dice, en esta otra porción, mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿cómo dice? Perdónale. O sea, vuelvo al contexto, estaban sus discípulos. Unos podían ser ocasión de tropiezo para otros. Y le dice, miren cómo caminan. Miren. Entonces, algunas veces podemos ser los que afectemos a los demás. Pero otras veces también hemos de ser los que recibamos daño o afectación de alguna manera de nuestros hermanos. Entonces, ahí nos dice, ¿no? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. O sea, uno es cuidarnos cómo andamos, es cuidar aquella salvación recibida de gracia por el Señor, cuidar nuestro corazón, mirar cómo andamos. ¿Qué pasa si en medio nuestro hay alguien que habitualmente peca, digamos, ¿no? ¿Cuál es la tendencia nuestra? ¿O cuál era la tendencia nuestra? A juzgar, a criticar, a murmurar, a considerar que somos mejores que él porque no hacemos aquello, ¿verdad? O sea, de pronto dicen, tengan cuidado ustedes cómo responden frente a estas circunstancias. Uno, no ser tropiezo, y otro, si alguien hace algo indebido, miren cómo actúan con él y cómo nos indica la palabra que debemos actuar en estos casos. Dice, ¿no? Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Bueno, indagué un poquito acerca de esta palabra, lo que es repréndele, ¿no? En nuestro medio, digamos, hablemos de forma criolla, el reprender es pues, le he dicho sus verdades, le he cantado samba, le he dicho las cosas en su cara, le decimos, ¿verdad? Le he dicho pues. Finalmente nos hemos sacado la espina y le hemos chantado sobre el otro, pero de una manera completamente inapropiada. Pero qué diferente es proceder conforme a la Escritura. O sea, si nuestro hermano ha cometido un pecado delante de nosotros o contra nosotros, lo que la palabra nos está alentando es a ir con esta persona y hacerle saber lo que ha hecho. Voy a usar un ejemplo para que me puedan entender mejor. O sea, ¿qué pasa cuando alguien ha hecho una buena carrera y ha llegado primero a la meta? Como consecuencia de aquellos que lo suben al podio, ¿verdad? Y le dan la copa o le ponen una corona o le dan un collar de flores, lo que hacen es honrarlo, ¿cierto? Reconocerle el buen trabajo realizado y el haber llegado primero a la meta. Entonces, esa persona es plenamente consciente del por qué está recibiendo el galardón o el premio o el trofeo. En este caso, lo que nos está alentando la palabra es que nosotros vayamos donde el hermano y le permitamos ver objetivamente su pecado, ¿no? Decirle, hermano, esto es lo que has hecho y con tus actos, con tus palabras, has pecado delante de Dios. Recordemos que todos necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? Y es un pecador yendo ante otro pecador, ayudarle a reconocer su pecado para que vuelva a la relación con el Señor. Y esto lo ha de llevar también a pedir perdón. Entonces, tenemos que permitirle ver a esa persona de manera objetiva su pecado para que reconociéndola pueda pedir perdón. ¿Se dan cuenta qué diferente debe ser nuestro actuar? Primero nos lleva a considerar que podemos ser piedras de tropiezo y de la seriedad que esto implica. Luego nos lleva a ver cómo debemos actuar con aquel que pecó, ¿verdad? O sea, el interés nuestro debe ser el que esa persona, reconociendo su pecado, vuelva al Señor, se arrepienta de él, vuelva a la comunión con el Señor Jesucristo y a la comunión con aquellos a cuales él afectó. Qué interesante es esto, ¿verdad? O sea, y miren, y de pronto, entonces le dice, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Entonces, toda vez que alguien venga arrepentido por su pecado, lo que nosotros tenemos que hacer es perdonar, sí, perdonar, de la manera en la que nosotros hemos sido
perdonados. Ahora, tengo otro desafío más, ¿no? Entendiendo esto, que toda vez que nosotros hemos recibido el perdón del Señor, somos capaces de dar perdón a aquellos que lo demanden de nosotros. Quien no ha sido perdonado, quien no ha recibido el perdón, quien no ha experimentado el perdón de Dios, de alguna manera está limitado para vertir perdón sobre aquel que viene a demandarlo por causa de su pecado. ¿Se dan cuenta? Y miren cómo es que dice, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, bueno, vemos aquí el Señor, el que dice, y si 7 veces pecare contra ti, perdónale. Cuán impacientes somos a veces, otra vez. Pero ya te perdonó una vez, ¿cuántas veces más? ¿Verdad? O sea, no queremos perdonar más que 1, 2 o 3 veces, digamos, como era el pensamiento de los judíos en aquel entonces. O sea, el que perdonaba 3 veces era perfecto, más o menos, ¿no? Pero nosotros ni siquiera quisiéramos llegar a ese nivel. O sea, hemos perdonado una vez y esperamos que esa persona no vuelva nunca más a lo mismo. Y justamente les decía al principio que hemos de ir a ver el libro de Mateo, por ejemplo, para que podamos aún ahondar un poquito más en esto. Y en el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 21, miren lo que dice. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, ¿no? Y le dice, ¿hasta veces 7? 7 veces. Parecería que Pedro estaba queriendo mostrar que él era generoso en el perdonar, ¿no? Y miren lo que el Señor le responde, le dice en el versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Señor, creo que te has equivocado, ¿no? Señor, ¿acaso voy a vivir para perdonar? Y de pronto empecé más o menos a hacer cálculos. O sea, si es que le ponemos 70 con un exponencial 7, tenemos una cantidad de millones. Pero simplemente quise hacer una multiplicación, 70 por 7, y nos sale 490. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Si multiplicamos esas 24 horas por 60 minutos al día y dividimos entre los 490, nos va a dar, dentro de las 24 horas que tenemos que perdonar, como cada 3 minutos durante las 24 horas. Bueno, descontemos las horas que pasamos descansando, digamos 6 u 8 horas. Me puse a pensar, tengo que estar perdonando durante el día cada 2 minutos a aquel que venga a pedirme perdón. Y dije, no, esto no es cuestión de números. Esto es cuestión de una forma de vida. Lo que el Señor quiere de nosotros es que aprendamos a perdonar durante todo el día, las veces que vengan a pedir perdón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es perdonar a todos aquellos que vienen a pedir perdón. ¿Y por qué vienen a pedir perdón? Porque el Espíritu les ha redarguido y les ha hecho saber que han pecado en contra de Dios. Y que su pecado es capaz de afectar, de hacer tropezar, de lastimar, de apartar de la fe a aquel que estás viendo su proceder, ¿verdad? Y muchas veces nuestro pecado afecta más si es alguien que está sirviendo al Señor. Afecta más. Por ejemplo, uno de los pastores, un anciano, un diácono de la iglesia, alguien que está al frente en la alabanza o alguien que está sirviendo algún área en la congregación, los niños, las hermanas. Cuando pecamos es fuerte, ¿no? Entonces, el Señor nos está hablando de una forma de vida. De una forma de vida. Es decir, perdonar a alguien cada 2 minutos, socorro, mejor me voy, escapo. Este es un terrible para demandar cada 2 minutos que se le perdone, ¿no? Pero eso es lo que el Señor quiere. Porque de esa manera es que nosotros hemos llegado a su reino. A través del sacrificio de Jesús en la cruz, por el cual proveyó perdón para cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Verdad? O sea, cuán importante es que nosotros perdonamos. Y aún para que nosotros podamos
entender un poquito más esto. Nosotros podamos entender un poquito más esto. Continuaremos leyendo el libro de Mateo, el capítulo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, le decía, ¿no? Y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, vemos aquí a un siervo, vamos a entender un poco más adelante, el cual recibió el perdón de Dios. Lo disfrutó. ¿Y cuánto se le perdonó? ¿No? Dice aquí que son 10,000 talentos. Esto equivalía, cada talento al jornal de un día. Entonces, si nosotros multiplicamos cuántos jornales más o menos debía, eran como el jornal de 27 años y casi 5 meses. Ahora haremos un poco más de números para poder tal vez entender cuantitativamente el perdón de Dios. O sea, ¿cuál es el jornal de un día? O sea, tú que me estás viendo, ¿cuánto es tu salario mensual? ¿Cuánto es tu jornal diario? Multiplicaremos ese jornal diario por los 10,000 que menciona aquí y vas a sacar una muy buena cantidad económica, digamos, acerca de, si es que podemos ver de alguna manera, ¿no? Cuánto se le perdonó a este siervo, ¿no? Sabemos que el salario mínimo en Bolivia está alrededor de unos $305 más o menos, ¿verdad? Y si es que dividimos eso entre 30 por los 10,000, estamos hablando de una muy buena cantidad. Mínimo estás hablando de unos $100,000 o 1,000,000 y mucho más, ¿verdad? Imagínate eso. Entonces, este hombre, de esa manera, o sea, estamos viendo una forma cuantitativa para que podamos ver de una manera cualitativa cuál es nuestro pecado delante de Dios. ¿Qué merecíamos por causa de nuestro pecado? ¿Qué merecíamos? Me encuentro con personas que consideran que merecen el reino de los cielos porque son buenos. Son tan buenos que no necesitan de Jesús, que no necesitan del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso simplemente, recordando lo que dice Juan 3:16 y 17, nos recuerda que el amor de Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El próximo versículo nos hace referencia a que aquellos que no han creído en Él han sido condenados. ¿Se dan cuenta? No nos salvan nuestras buenas obras. No nos conceden perdón de Dios todo lo que hagamos, ni caminatas ni sacrificios, sino es algo concedido a través del Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. ¿Se dan cuenta? Y para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios, Dios tuvo que poner a su Hijo Jesús a semejanza nuestra, enviarlo a la cruz y allí morir por causa de nuestros pecados. Entonces, ¿cuánto vale nuestro pecado? La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que valorar esto, que una de las evidencias más claras del pecado de la humanidad es que Jesús murió en la cruz. ¿Y quién murió en la cruz? El ser justo, perfecto, 3 veces santo, el cual conforme Isaías 53 pagó el precio de nuestro pecado. Entonces nuestro pecado era grande para que un Dios 3 veces santo, a nuestra semejanza, pague por cada uno de nosotros en la cruz, ¿no? Entonces cuando la palabra misma dice, o sea, habla de 2 deudores, uno de 500 y otro de 50, el Señor Jesús pregunta, ¿quién es el más agradecido? Aquel a quien se le perdonó más, ¿verdad? Entonces, vemos que este perdón de Dios no es pequeño, es inmenso, porque el precio de nuestro pecado era la condenación eterna, y Él nos libró de la condenación eterna por su muerte en la cruz. Entonces, cuando vemos que este Señor le perdonó una suma alta,
Y si es que hacemos números, es simplemente para que podamos cuantificar. Y mirando esto, podamos ver cuán grande es el amor de Dios para perdonar el pecado de los hombres, ¿no? Para perdonar el pecado de los hombres. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros tenemos, el de perdonar. Pero ¿cuál es nuestra reacción muchas veces frente al pecado de otras personas? Nos ofendemos, nos resentimos, nos enojamos. ¿Cuántas personas han dejado la iglesia por no poder ir a esa persona que les ha lastimado y decirles, hermano, esto me ha ofendido de ti, esto me ha lastimado, no, esto no está bien delante de ti? O bien, considero dos aspectos. Hay personas que son demasiado sensibles y hay personas que tienen el ego muy grande, ¿no? Dios conoce el corazón de ellos y muchas veces podemos darnos cuenta por su forma de actuar, ¿verdad? Hay personas que no toleran absolutamente nada, juzgan, critican, condenan y se van, ¿cierto? Pero hay otras que sufren y a esas personas se les puede ser de tropiezo y puede apartárselas de la fe. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro proceder para con ellos, ¿verdad? O sea, entender que lo que Dios nos perdonó no es poco. Y cuando Dios demanda que nosotros perdonemos, tenemos que seguir su ejemplo, perdonar. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios demanda, que perdonemos. Entonces, continuemos con esto, dice, ¿no? Tenemos que este siervo, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, el 1%. Qué tremendo es esto, ¿verdad? O sea, viendo cómo actuaba este siervo malo, este siervo incapaz de dar perdón después de haberlo recibido. Agarró a su consiervo que le debía el 1% de lo que él le debía y lo encarceló hasta que le pagase todo. Y los otros consiervos lo que hicieron fue entristecerse. Creo que esta es una buena actitud delante de Dios, una buena postura por cuanto no se han puesto en lugar de Dios para juzgar al pecador. Más por el contrario, se han entristecido por el pecado de un consiervo y lo que hicieron fue referir esto a su Señor. ¿A quién hemos de llevar estos asuntos que consideremos graves, sino a aquel el que puede dar solución a esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo empiezo a hablar del hermano Pedro, cómo pecó, empiezo a hablar al hermano Juan, al hermano Marcos, al hermano Lucas, y ninguno de ellos tiene que ver con la solución? Lo que estoy haciendo es pecar, contaminar y hacer tropezar a otros. Y hemos visto cuán serio es causar tropiezo a otros, ¿cierto? Entonces, vemos ahí que fueron delante del Señor. ¿Y cuál fue la actitud del Señor? ¿Cuál fue el actuar del Señor con este siervo? ¿No? Miren, aquí podemos ver, digamos, que la condición de Dios para seguir disfrutando del perdón suyo es perdonar. Eso nos dice en Mateo 6, ¿no? Perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Leemos el versículo 81-90, dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Saben que el perdón debería ser una cualidad de los que conocemos al Señor y estamos creciendo en conocerle? Qué precioso es experimentar el perdón de Dios, reitero esto. Y cuán precioso es experimentar cuando perdonas. El Señor te hace saber que estás actuando conforme a su voluntad.
Quisiera contarles algo que alguna vez lo conté, pues todos los que más o menos son de mi generación hemos recibido dura disciplina de nuestros padres, ¿verdad? En esos tiempos, pues la disciplina era bastante dura. En ese entonces lo único que hice fue permitir que el resentimiento, que la amargura, que el rencor llenaran mi corazón. Y lo que en verdad deseaba era alejarme de mi casa paterna, salir de ella y no volver más a ver a mi padre. Y bueno, cuando llegué a una edad determinada, pude hacer esto. Tuve la oportunidad de salir de mi casa y me fui. Y recuerdo que mi papá me escribía cartas por un año, agarraba las cartas y las guardaba al cajón del escritorio y no las abría. Hasta que él fue a la ciudad en la que yo vivía con mi esposa. Y enterándome de esto, me salí 7 de la mañana y volví a 12 de la noche solo a dormir. Hasta que un día mi hermano me encontró y me dice, el papá te está buscando y quiere hablar contigo. Bueno, en ese día, pues, almorzamos con mi papá. De alguna manera arreglamos cuentas, digámoslo así. En ese entonces ni él ni yo conocía al Señor. Y tiempo después nosotros conocimos al Señor. Ya volvimos a la ciudad de La Paz. Y ahí conociendo al Señor, el Señor me redarguyó. Había guardado por muchos años un sentimiento y aspectos que no le agradaban a Dios. El rencor, el resentimiento, la amargura y algunas veces hasta desear el mal de mi padre. Pero conociendo al Señor, Él me redarguyó. Una vez fuimos a una conferencia y ahí la palabra iba en este sentido, el perdonar, el ser libres de la amargura, del rencor, del resentimiento. Y ahí nos enseñaron cuánto corroía esto en el corazón de aquel que decidió guardar por mucho tiempo esos sentimientos. Ahí entendí que el resentimiento, que el rencor, es como masticar un chicle amargo todos los días. Pues estás masticando constantemente esa amargura, ese sentimiento, ese rencor, ¿verdad? Y eso es algo que daña tu vida y el entorno que te rodea. Entonces recuerdo que una vez fui donde mi padre. Ya él también conocía al Señor. Le dije, papá, perdóname por todo lo que yo hice contra ti. Recuerdo que ese día nos abrazamos con mi padre. Él también me pidió perdón por todo lo que él hizo. Mi corazón fue sanado. Fue sanado. Pero déjenme contarles algo que aconteció antes de este momento. El día que escuchamos aquella enseñanza sobre la amargura, el rencor, sobre el perdonar, empezamos a orar con mi esposa. Fuimos diligentes en escuchar esta palabra y en obedecer al Señor. Por eso les decía al principio, a veces no es fácil el camino del Señor, ¿cierto? Por cuanto tienes que orar para perdonar aquello de lo cual puedes considerarte inocente. Pero era necesario que yo perdone a mi padre. ¿Y en cuánto tiempo vimos esta victoria? Fueron como 6 meses de orar todos los días. Oramos todos los días y vimos en nuestro interior la obra del Señor Jesucristo, fruto de ese arrepentimiento por haber guardado un pecado que se llama rencor, odio, resentimiento, amargura, ¿verdad? Y pudimos ver, digamos, el beneficio que significa esto a través de su palabra. Y quisiera invitarles a leer el libro de Job, el capítulo 11. Vamos a leer esta porción. El Señor nos llevó a entender. Miren lo que dice Job 11:13. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manos y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere,
será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Nosotros palpamos esto, el Señor nos habló. Nos llevó a reconocer que estábamos pecando al guardar en nuestro corazón un sentimiento como este. Y le pedimos perdón. Y Él nos perdonó y nos hizo libres. Y de esa manera es que cambió ese sentimiento adverso que había hacia mi Padre por un sentimiento nuevo, por el de su amor. Y pude ir a mi Padre y pedirle perdón. Y esto abrió las puertas para que Él también, abriendo su corazón, me pida perdón. Y esto se volvió glorioso en mi caminar en la fe, porque de ser el hijo que deseaba estar lejos de su Padre, empezamos a caminar juntos en la fe. Los papeles se cambiaron. El Señor me concedió cuidar de mi Padre, amarlo, y a Él ser cuidado y ser amado, y poder enseñarle el camino de la fe a través de su palabra. Viendo esta obra en mi corazón, el poder que hay de parte de Dios en el perdón, es que yo te aliento hoy, querido amigo, a perdonar a todos aquellos que te han causado daño. No permitas que la amargura dañe más tu vida. No permitas que la falta de perdón siga dañando tu vida. No permitas que tu vida sea opacada en el camino de la fe por causa de estas cosas. Ahora, ¿qué es la falta de perdón? ¿Qué es la amargura? O sea, cuando hablamos de estos sentimientos, es negarnos a concederle el perdón a aquellas personas que nos han dañado. Es querer que se haga justicia sobre ellos y paguen por el daño causado. Puedes pensar que si el Señor tuviera el mismo pensamiento que nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Yo estaría en el infierno, por cuando permití que un sentimiento adverso, que en vez de amar, guardaba rencor, permaneció en mi vida. Y como dice en el libro de Hebreos 12:15, quiero que leamos esta porción más, dice en el libro de Hebreos 12:15, que tengamos cuidado. Dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura. Miren lo que dice. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella sean muchos contaminados. Cuán tremendo es la amargura. O sea, la falta de perdón es querer cobrar la deuda de aquellos que algún día nos ofendieron, nos lastimaron. Es guardar odios, rencor, resentimiento, deseos de venganza. ¿Verdad? Eso es la falta de perdón. ¿Quiénes nos han herido? Muchas veces los seres amados. Muchas veces nos hemos sentido ofendidos por el simple actuar de personas que han expresado lo que simplemente son. A veces somos demasiado sensibles o demasiado orgullosos para conceder aquello en contra nuestra. Y no estamos dispuestos a perdonar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos de la familia, a los amigos que tenemos y aún con los que hemos crecido, a nuestros compañeros de trabajo. No queremos perdonarles. Pero cuán importante es esto, que obedezcamos a Dios, que Él demanda obediencia de sus hijos. Obediencia. Y aún seguramente me están escuchando personas que aún no están en el camino del Señor. Quiero decirles algo también a ustedes, que lo que Dios ha establecido, está establecido para todo ser viviente, para todo ser creado suyo. Y si aún no has conocido al Señor y piensas que tus malos actos no van a ser juzgados y condenados, pues van a ser juzgados y condenados, porque lo que Dios ha establecido está establecido para todos los seres humanos, sin excepción. Obviamente hay una demanda mayor para aquellos que le conocemos, por cuanto nuestro actuar puede ser tropiezo aún para aquellos que no le conocen.
¿Se dan cuenta? Pero también, así como es grave el ser tropiezo, es también muy grave el no perdonar. Y tal vez para concluir podamos terminar leyendo nuestras porciones. Dice, ¿no? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ese ha de ser el final de todos aquellos que no estén dispuestos a perdonar. Y ahora uno dirá, pero ¿y si le perdono, de qué se beneficia el otro? El beneficio es nuestro, por cuanto hay libertad de algo que estaba corroyendo nuestra alma todos los días, hasta ese momento que por la gracia del Señor, reconociendo su perdón, hemos sido capaces de perdonar también a otros. Entonces, podemos perdonar. Busquemos de Dios su gracia para perdonar. En Él hemos de hallar gracia, fortaleza, entereza para perdonar. Nosotros encontramos allí gracia de Dios para perdonar a aquellos que en su momento actuaron con nosotros equivocadamente. Se equivocaron. Así como nosotros los papás nos equivocamos, ellos también se equivocaron. Así como nuestros hijos se equivocan, pero también dan la oportunidad de perdonarles. Y miren cómo dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Cuán serio es el tropiezo y cuán serio es no perdonar. Quiero alentarles a que oremos. Si hasta ahora has guardado en tu corazón resentimiento, enojo, ira, por aquellas personas que en un momento no te han tomado en cuenta, no te han dado bola, es como que te has sentido menospreciado por ellos. Yo entendí algo, hay personas que simplemente expresan lo que son sin ninguna intención de dañar a otros. Pero también hay otros que sí lo hacen intencionalmente. Sea uno o el otro el que venga a pedirnos perdón, perdonémosles. Estemos dispuestos a vertir perdón conforme Dios lo ha establecido. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en este día. Señor, hoy hemos entendido cuán serio es, Señor, el ser tropiezo. Pero también hemos entendido cuán serio es para ti el que no estemos dispuestos a perdonar. Señor, queremos ser como tú. Señor, no has mirado la cuantía de nuestros pecados. Simplemente nos has amado. Has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que al creer en Él, Señor, yo sea perdonado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia sea conmigo para perdonar toda vez que sea demandada de aquellos que lo necesitan, Señor. Señor, solo tú puedes hacer esta obra en mi corazón de perdonar al ofensor, al pecador, al que me ha hecho daño, Señor, al que me ha robado, al que me ha engañado, Señor. Solo tú puedes obrar. Y vengo a ti en este día, en el nombre de Jesús, rogando esta tu gracia para poder actuar como tú lo has hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Tú traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.
tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré.